Listo, vamos a hallar la corriente de base. La fórmula para la corriente de base es la siguiente. Colocamos la resistencia 2 por VCC menos la resistencia 1 más la resistencia 2 y multiplicamos por el voltaje de base emisor sobre la resistencia del emisor y entre paréntesis beta más 1. Ahora la resistencia 1 más la resistencia 2, cerramos paréntesis, ahora la resistencia 1 por la resistencia 2. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores, entonces la resistencia 2 es 2,2 kilo ohmios, VCC es 12 voltios, menos la resistencia 1 es 10 kilo ohmios, más la resistencia 2 que es 2,2 kilo ohmios, multiplicado por el voltaje de base emisor que sabemos que es 0,7 voltios, sobre la resistencia del emisor que es 1 kilo ohmio y beta más 1, beta es 200 y a 200 le sumamos 1, entonces queda 201. Y entre paréntesis sumamos la resistencia 1 y la resistencia 2, entonces 10 kilo ohmios más 2,2 kilo ohmios y acá el más, y ahora la resistencia 1 que es 10 kilo ohmios lo multiplicamos por la resistencia 2 que es 2,2 kilo ohmios. Hacemos esta operación en la calculadora y el resultado es 7,2 microamperios. Ahora la corriente del colector la hallamos con el beta multiplicado por la corriente de base. Entonces la corriente del colector es beta vale 200 y la corriente de base es 7,2 microamperios. Entonces el resultado es 1,44 miliamperios. Perfecto. Ahora nos falta hallar el voltaje de colector emisor. Para hallar ese voltaje, para obtener ese voltaje necesitamos VCC menos la corriente de colector y acá multiplicamos la resistencia de colector más beta más 1 sobre beta y acá la resistencia del emisor. Ahora vamos a sustituir. VCC es 12 voltios, la corriente de colector es 1,44 miliamperios, RC es 3,9 kilo ohmios, 3,9 kilo ohmios, más el beta que es 200 y le sumamos 1 queda 201, multiplicado por RE que es 1 kilo ohmio, sobre el beta que es 200 y el resultado nos da el voltaje colector emisor es 4,93 voltios. Vamos a desarrollar este ejercicio. Primero vamos a hacer el análisis en DC para encontrar la corriente en el emisor. Entonces comenzamos la fórmula. La primera fórmula que vamos a utilizar es beta por R por resistencia en el emisor mayor a 10 por R a la 2.
entonces el valor de beta es 200. Entonces reemplazamos 200 por R a la E, y R a la E es 1 kilo ohmio, 10, y R a la 2 o resistencia 2 es 2,2 kilo ohmios. Hacemos eso en la calculadora, colocamos 200, que es la beta, por un kilo ohmio, y nos da 200 kilo ohmios. Ahora hacemos este 10 por 2,2 por kilo ohmio, y eso nos da 22 kilo ohmios. Entonces esto sí se cumple. Y como se cumple, entonces vamos a hacer lo siguiente, que es encontrar el voltaje de base, que es el voltaje acá. Listo, entonces el voltaje de base. ¿Cómo llamamos el voltaje de base? Acá va VCC, que es de 12 voltios. Entonces VCC multiplicado por la resistencia 2 sobre la suma de las dos resistencias, o sea, R1 más R2. Listo, entonces ahora vamos a sustituir. Colocamos VCC, que es 12 voltios, acá aparecen, multiplicado por R2, que es 2,2 kilo ohmios, sobre R1, que es 10 kilo ohmios, más R2, que es 2,2 kilo ohmios. Entonces reemplazamos, colocamos 12 voltios por 2,2 por 2,2 kilo ohmios sobre 10 kilo ohmios más 2,2 kilo ohmios. Perfecto, nos da que el voltaje es 2,16 voltios. El voltaje acá, o sea, el voltaje de base es 2,16 voltios. Listo, ahora vamos a encontrar, primero escribimos que el voltaje de base emisor es el voltaje de base menos el voltaje del emisor, y en este caso vamos a encontrar el voltaje del emisor. Entonces despejamos voltaje del emisor. El voltaje del emisor lo pasamos para acá, para este lado el igual, y a este lado nos queda voltaje de base, y tenemos que pasarlo a este lado. Como está positivo, entonces queda negativo, voltaje de base emisor. Ahora reemplazamos, el voltaje de base es 2,16 voltios menos el voltaje de base emisor, siempre es 0,7 voltios. Entonces vamos a reemplazar, colocamos 2,16 voltios menos 0,7 voltios, y el voltaje del emisor es 1,46 voltios. Perfecto. Hacemos una línea acá y vamos a hallar ahora la corriente del emisor. ¿Cómo hacemos para hallar la corriente del emisor? Sabemos que es voltaje del emisor sobre resistencia en el emisor. Entonces la corriente en el emisor es el voltaje del emisor, que nos dio 1,46 voltios, sobre la resistencia del emisor, que es 1 kilo ohmio. Eso lo hacemos en la calculadora y nos da que es 1,46 miliamperios, 1,46 miliamperios.
Ahora vamos a hallar RE, que es 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor. Y pues solo sustituimos la corriente del emisor, que es 1.46 miliamperios. Y el resultado es 17,80 ohmios. Ahora vamos a hallar la impedancia de salida, que la impedancia de salida es la resistencia en el colector. Entonces, la resistencia en el colector es 3.9 kiloohmios. Entonces, la impedancia de salida es 3.9 kiloohmios. Ahora vamos a hallar la impedancia. Vamos acá, la impedancia de entrada. Y la impedancia de entrada es la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 y también paralelo con beta y RE. Listo, entonces, ¿cómo hacemos eso? Para hacer ese paralelo colocamos un 1 acá, otro 1 acá. Abajo colocamos la resistencia 1, que es 10 kiloohmios, más otro 1, ahora la resistencia 2, que es 2,2 kiloohmios, y acá el beta, que es 200, por RE, que es 17,80 ohmios. Eso lo hacemos en la calculadora y el resultado es 1,19 kiloohmios. Ahora vamos a hallar la ganancia de voltaje del transistor o ganancia de voltaje natural. ¿Cómo hacemos acá? Colocamos RC, o sea la resistencia en el colector, sobre RE. Y pues ahora vamos a reemplazar entonces RC, que es, perdón, colocamos primero el menos, RC, que es 3,9 kiloohmios, sobre RE, que es 17,80 ohmios. Y eso lo colocamos aquí en la calculadora rápido y nos da menos 219,10. Acá no van unidades. Ahora vamos a hallar la ganancia de voltaje de L y colocamos la ganancia de voltaje natural multiplicado por RL sobre RL más la impedancia de salida. Entonces reemplazamos la ganancia de voltaje natural, es menos 219,10 multiplicado por RL, que es 10 kiloohmios, sobre RL, que es 10 kiloohmios, más la impedancia de salida, que es RC, o sea 3,9 kiloohmios. Acá está 3,9 kiloohmios. 3,9 kiloohmios. Eso lo colocamos en la calculadora y nos da que es una impedancia de voltaje para L de menos 157,64. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema. Dentro de ese esquema vamos a colocar la impedancia de entrada, que es 1,19 kiloohmios,
la impedancia de salida, que es 3,9 kiloohmios, la ganancia de voltaje natural, que es menos 219,10, la ganancia de voltaje para L de, acá está, de menos 157,62. Esos son los valores del transistor. Y acá nos encontramos con la fuente de señal. Acá está la fuente de señal o voltaje de señal. Acá no está resistencia RS, entonces acá tampoco la colocamos y por lo tanto tampoco hallamos la ganancia de voltaje de S o voltaje o ganancia de voltaje sub S. Perfecto. Acá vamos a colocar la resistencia RL. Acá está la resistencia RL con un valor de 10 kiloohms.